Cuando nosotros tenemos ya nuestro básico, en este caso básico superior femenino, debemos tener en cuenta que mi básico está conformado por un delantero, un posterior. En el caso de femenino, lo primero que debo empezar a identificar son cada uno de los puntos de cintura, es decir, debo tener en cuenta los desniveles con los que voy a empezar a trabajar. Cuando nosotros hablamos de estructura corporal, decimos que la cintura tiene un punto por centro atrás, tiene otro punto por costado y tiene otro punto por centro frente. Que cada uno de estos puntos me van marcando desniveles completamente diferentes. ¿Qué debo tener en cuenta? En este básico, así tal cual como lo estamos viendo, nosotros manejamos una pinza. Es la pinza que se conoce como pinza de talla. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a dejar de lado mi posterior y voy a empezar a trabajar con mi delantero. Para poder identificar dicha pinza, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi básico, lo voy a calcar tal cual como está para poder identificar cuál es la pinza de la que estamos hablando o con la que estamos trabajando para poder empezar a hablar ya de traslados de pinzas. Entonces, lo único que estoy haciendo es calcando mi básico y sobre dicho básico voy a empezar a hacer el ejercicio o la explicación de dónde o por qué estoy trabajando dicha pinza. Básicamente lo que estoy diciendo es, si este es mi básico, debo tener en cuenta que desde donde está mi centro frente, si yo prolongo hasta donde está mi punto de cintura costado, voy a empezar a identificar un espacio. Este espacio de acá es lo que conocemos como pinza de talle o la pinza de recuperación que ya trae nuestro básico. Pinza de recuperación de talle. Ya después de tener claro que esta parte invisible que estoy trabajando en mi básico es una pinza, voy a empezar a hablar de los diferentes tipos de traslados de pinza. Cuando nosotros hablamos de traslado de pinza, es decir, que este espacio que estoy identificando como pinza de recuperación, lo puedo llevar a cualquiera de los puntos que estoy trabajando sobre mi básico. Es decir, en este caso, si yo tengo mi básico, me voy a tomar el atrevimiento de marcar los diferentes puntos con los que voy a trabajar. Debo tener en cuenta que mi punto de anclaje, es decir, mi eje de rotación, en este caso siempre va a ser donde empieza el pezón o donde está la separación de busto, donde está la altura de busto, que es lo que nosotros marcamos sobre nuestro básico con mitad de separación de busto y bajando los 5 centímetros, y lo estamos haciendo industrial. Sobre medida sería altura de busto. Sobre ese punto de anclaje vamos a empezar a marcar diferentes puntos de traslado. Entonces, el primer punto de traslado con el que yo voy a poder trabajar es el punto de hombro. No quiere decir que sea el primero porque por ahí inicio, sino que vamos a hablar de manera aleatoria. En el punto de hombro yo podría venir a decir que esta pinza que tengo aquí de recuperación la quiero trasladar ya no por cintura, sino por donde está mi hombro. Básicamente lo que vengo y marco es a qué distancia o en qué punto quiero que venga y quede dicha pinza. Yo voy a tomar el ancho del hombro o el largo del hombro y lo voy a dividir en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que mi primer corte o mi primer traslado de pinza lo voy a trabajar desde donde está mi punto de pezón o desde donde está mi punto de anclaje hasta donde está mi línea de hombro. Si luego lo que quiero trabajar es esta pinza de recuperación, trasladarla a donde está la sisa, pues básicamente lo que hago es identificar un punto en la sisa. Yo me voy a ir por debajo de donde está el ancho de pecho y desde ahí igual, desde donde está mi punto de anclaje o desde donde está mi pezón, voy a venir y voy a marcar por donde quiero que vaya mi traslado de pinza. Si ya luego la quiero es por costado, voy a identificar a qué altura o por qué punto de costado quiero trasladar la pinza. En este caso, yo voy a seguir o voy a, digamos que trabajar con el mismo punto de altura de busto. Si yo la quisiera un poco más abajo, pues simplemente vengo y marco a qué altura quiero
mi pinza y desde ahí hago el eje de rotación o por donde lo quiero trabajar. Ahora, si quiero trabajar un traslado de pinza para entalle, es decir, que trabaje por cintura, pues puedo venir desde donde está pezón, ángulo de 90 grados y por donde está mi vértice de pinza, marco, o simplemente puedo correr un poco más el vértice con el que vaya a trabajar. Si lo que yo quiero es trabajar un traslado de pinza por centro-frente, pues básicamente lo que hago es identificar a qué altura de mi centro-frente lo voy a trabajar y desde ahí marco por dónde voy a ir trabajando mi traslado de pinza. Si lo que quiero es trabajarlo por escote, de igual manera marco dónde va a quedar mi pinza o mi traslado y desde ahí voy haciendo, digamos que el traslado con el que vaya a trabajar. En este caso, si yo lo paso aquí a mi ejemplo, básicamente lo que estoy diciendo es que estoy ubicando desde donde está mi pezón o desde donde está mi vértice de pinza, por dónde o qué puntos quiero trasladar las pinzas o, en este caso, la pinza de recuperación de talle. Cada una de estas alturas o cada uno de estos puntos que yo estoy marcando como ejes de rotación depende del tipo de diseño que usted vaya a trabajar. Eso lo vamos a ver con el material de apoyo y la presentación que estamos trabajando. Básicamente lo que me está diciendo es, lo que usted debe hacer es tomar este punto de anclaje y esta pinza o este espacio de acá, trasladarlo al punto en el que usted quiera trabajar. ¿De qué manera lo vamos a trabajar o de qué manera lo vamos a hacer? Por lo general, casi siempre, trabajamos es en orden de las manecillas del reloj. Es decir que si lo que yo voy a empezar a trasladar es mi pinza, vayámonos ahora en el mismo orden, mi pinza de hombro, pues básicamente lo que debo hacer es venir y marcar mi centro, mi escote hasta donde está el hombro y desde ahí hacer el eje de rotación con el que voy a estar trabajando para mi traslado de pinza. ¿De qué manera? Entonces, yo voy a venir acá y voy a marcar un ángulo de 90 grados para poder tener los puntos de referencia sobre los que voy a empezar a trabajar mi traslado. Básicamente lo que estoy diciendo es que voy a aplomar o alinear mi básico. Entonces tomo mi línea de centro frente, la coloco o la alineo con el ángulo de 90 grados que trabajé y tomo mi línea de centro frente cintura y marco con el ángulo de 90 grados que trabajé. ¿Qué quiere decir? Que si voy a trabajar en orden de las manecillas del reloj, lo primero que van a ir a marcar es por dónde va mi escote, por dónde va a ir el hombro hasta donde tengo señalizada que va a quedar la pinza, ¿cierto? Desde ahí tomo aquí mi eje de rotación y fíjese el ejercicio que van a ir a hacer acá y es este punto de cintura o de costado cintura, le voy a venir y lo voy a rotar hasta que me haga intersección con el ángulo de 90 grados que trabajé inicialmente, que corresponde a la línea de recuperación de talle por delantero. Desde ahí, ya después de que hice mi eje de rotación, vuelvo otra vez y continúo calcando siempre en orden de las manecillas del reloj, desde donde terminó o desde donde había marcado yo mi corte por hombro, mi pinza por hombro, mi sisa y ya por último marco la base de mi costado, teniendo en cuenta el ajuste o el entalle con el que estamos trabajando. Entonces, en este caso, si yo vengo y hago el ejercicio, estaría diciendo que ahora tengo un básico con traslado de pinza por hombro. Entonces, fíjense que básicamente lo que hicimos fue eliminar, en este caso, la pinza de recuperación y mandarla hacia donde está la pinza de hombro. Ahora, si lo que yo quisiera es trabajar una pinza o un traslado por sisa, básicamente vuelvo y hago el mismo ejercicio. Ángulo de 90 grados para poder trabajar mi básico. Desde el ángulo de 90 grados vengo y tomo mi básico alineando centro frente con línea de cintura y desde ahí vengo y marco, siempre en orden de manecillas del reloj, escote, hombro
En este caso marco sisa hasta donde quiero que vaya la pinza. Tomo mi eje de rotación, que es el pezón o donde está el vértice de pinza, y vuelvo y juega. Donde tengo mi punto de cintura costado, voy a ir dando eje de rotación hasta que esta cintura costado alinee o haga intersección con la línea en ángulo de 90 grados que trabajé inicialmente, que corresponde a la recuperación de talle. Y desde ahí vuelvo otra vez donde finalicé o donde marqué que iba a ir mi pinza de sisa y marco para cerrar ya el básico. Entonces, en este caso, estaría marcando ya mi traslado de pinza por sisa. ¿Listo? Ahora, si lo que yo quiero es hacer un traslado de pinza, ya no por hombro, ya no por sisa, sino que lo quiero trabajar por costado, vuelvo y juega, marco acá mi ángulo de 90 grados. Sobre este, tomo mi básico, alineo desde donde está mi centro frente hasta donde está mi recuperación de talle o cintura delantera, marco, escote, hombro, sisa, por costado hasta donde quiero que quede la pinza, tomo otra vez eje de rotación y desde ahí hago que mi cintura costado coincida con la línea que trabajé inicialmente y marco para poder cerrar. Entonces ya en este punto no tengo pinza por cintura, ¿sí? O pinza de recuperación de talle por cintura, sino que la estoy trabajando directamente por costado. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a ir haciendo mis traslados de pinza en cada uno de los ejercicios con los que vaya trabajando. Por si aún no está quedando muy claro, básicamente lo que estamos haciendo es, estamos tomando nuestro básico delantero sin ningún tipo de marcación y estamos identificando dónde está nuestro pezón o nuestra separación de busto junto con altura de busto. Desde ahí estamos empezando a marcar una serie de líneas para poder decir que esta pinza que ya identificamos que tiene nuestro básico, que se conoce como pinza de recuperación de talle, la vamos a ir trasladando a diferentes puntos del cuerpo. Entonces el primero que identificamos es el de hombro. Básicamente lo que hicimos acá es ubicamos nuestro pezón o ubicamos nuestra vértice de pinza y desde ahí trasladamos, ¿cierto?, la pinza de costado para que nos abriera por el punto de hombro. Entonces básicamente esta es nuestra pinza por hombro. En este caso ya lo trasladamos a sisa y en este caso ya lo trasladamos a costado. Si le quisiera hacer traslado, entonces ya no por sisa ni por costado, sino por centro frente, básicamente lo que tendría que venir a hacer es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando. Tomo mi básico, ángulo de 90 grados, alineo, orden o manecillas del reloj, tal cual, y vengo y marco. Entonces voy a tomar acá y voy a decir que en este punto o hasta este punto de mi centro frente es que quiero que quede la pinza por centro frente. Quiere decir que tomo donde está mi pezón o mi punto o eje de rotación y desde ahí voy a hacer que mi básico gire haciendo intersección punto de cintura con ángulo de 90 grados y desde ahí vengo y marco la pinza, en este caso por centro frente. Fíjense la rotación completa que estoy trabajando y que debo tener en cuenta siempre que voy a ir trabajando en orden de las manecillas del reloj. Entonces en este caso, si quisiera trabajar mi traslado de pinza por centro frente, básicamente lo estaría haciendo de acuerdo a lo que me está marcando o señalizando en este caso el básico. Si todavía no lo identifica muy bien, voy a venir y voy a retener para que se identifique por dónde va a quedar mi básico con traslado de pinza por centro frente.
Si lo que quiero es trasladar entonces ahora por escote, voy a tomar otra vez el plano y digo que desde donde está mi ángulo de 90 grados, siempre vengo y alineo mi básico tomando centro frente, talle o recuperación, cintura delantera. Marco en orden de las manecillas del reloj, en este caso voy a marcar hasta donde quiero el corte por escote. Desde ahí, eje de rotación, donde está mi pezón, y vengo y inclino hasta el punto en que mi cintura costado coincida con la línea que marqué sobre la recuperación del talle delantero. Desde ahí vengo y marco hasta donde está mi pinza por escote y continúo marcando el básico con el que voy a trabajar. Entonces, en este punto tengo mi básico con traslado de pinza por escote. Esta es una de las primeras pinzas que tenemos que empezar a manejar o a trabajar, teniendo en cuenta que es una variación que podemos hacer del básico y que no estamos haciendo ningún otro tipo de análisis por contorno para poder ajustar la prenda. La pregunta en este caso entonces sería, si ya nosotros sabemos cómo trabajar los traslados de pinza, ¿cómo lo aplicaríamos al momento de hacer el plano? Entonces, independientemente de la prenda, el diseño o lo que vayamos a interpretar, simplemente voy a hacer la explicación general para poder tener la introducción o el plano base con el que voy a trabajar. Lo primero entonces que voy a venir a hacer acá es marcar mi ángulo de 90 grados para poder alinear en este caso mi delantero, y desde ahí voy a venir y voy a hacer el traslado de pinza con el que voy a trabajar o con el que hemos venido ya mencionando que hace parte únicamente de nuestra recuperación de talle o nuestra pinza de talle. Entonces en este caso, si lo que yo voy a hacer es trasladarla a sisa, lo que debo tener en cuenta es que marco mi básico, escote, hombro, hasta donde está mi punto de anclaje o por donde voy a trasladar la pinza por sisa, tomo mi eje de rotación, hago que mi cintura coincida con mi ángulo de 90 y desde ahí vengo y termino de marcar ya el básico con el que voy a estar trabajando. Si quiero, vengo y marco aquí el punto de cintura. Esto es simplemente un ejemplo, porque ya más adelante iremos haciendo interpretaciones específicas de diferentes tipos de diseños, incluyendo ya los traslados de pinza. Entonces, en este caso, lo único que hago es que vengo y marco la pinza. Y para poder alinear o aplomar con el posterior, lo único que hago es que vengo y tomo desde donde terminó mi sisa, alineándolo con mi línea de centro frente o el ángulo de 90 grados que originalmente trabajé, y vengo y marco. No la marco completa porque ya aquí tengo un traslado, una inclinación de mi línea de profundidad de sisa, pero la marco para poder venir y aplomar o alinear en este caso el posterior. Debo tener en cuenta que cuando estoy haciendo interpretaciones manejo desahogos, entonces dependiendo del desahogo puedo venir a hacer los incrementos ya necesarios para la prenda. Insisto, esto lo vamos a ir viendo más adelante, y desde ahí ya coloco el básico con el que voy a trabajar para poder tener el plano, en este caso inicial, de la prenda, ya teniendo en cuenta el traslado de pinza. Debo tener en cuenta que todos nuestros básicos de femenino, masculino e infantil trabajan o tienen nuestras inclinaciones, perdón, nuestra pinza de recuperación de talle. En femenino pues va a ser mucho más notoria porque tenemos el busto, pero si ustedes quieren hacer traslados de pinza en infantil o en masculino, se va a trabajar de la misma manera, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre cintura delantera y cintura costada. Entonces, en este caso ya vengo y marco y dejo el plano con el que voy a empezar a trabajar.
¿Qué debo tener en cuenta? Si yo reviso aquí, básicamente me puedo dar cuenta que primero los costados coinciden, quiere decir que voy a seguir trabajando mi plano unido, y que como tengo un desahogo voy a tener que venir y marcar mi nuevo costado, si lo que voy a seguir trabajando es el plano, para ahí ya poder venir y aplicar la otra teoría de pinzas que ya vamos a hablar o vamos a ver más adelante, que corresponde a las pinzas de cintura, entalle o ajuste ya por circunferencia. Sin embargo, en este caso estamos trabajando inclinaciones o estamos trabajando, digamos que ajuste por costado, teniendo en cuenta que nuestra pinza ya giró o que cerró un poco más. Sin embargo, insisto, esta teoría ya por contornos la vamos a trabajar más adelante. Otra forma muy común en la que solemos encontrar el traslado de pinza ya sobre el plano, teniendo en cuenta de dónde sale y cómo funciona, es el traslado por costado. Entonces, tal cual. Lo primero que voy a empezar a hacer es el traslado de la pinza. En este caso voy a venir, vuelve y juega, ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es simplemente una guía para poder hacer el traslado. Coloco mi básico, alineo centro frente con punto de cintura, y desde ahí voy a hacer entonces ya la marcación, manecillas, orden de las manecillas del reloj, de el traslado de pinza con el que voy a trabajar. Entonces en este caso marco hombro, sisa, escote. Fíjense que aquí, como no estoy modificando la línea de profundidad de sisa, puedo venir y marcar la línea de profundidad de sisa para plomar ya luego con, o alinear ya luego con el posterior. Y vengo y digo eje de rotación, ¿cierto? Donde está mi punto de cintura acostado, y vengo y lo traigo a que haga intersección con el ángulo de 90 grados que ya trabajé. Vengo y marco entonces por donde va a quedar mi vértice, y si es pertinente marco mi punto de cintura. Entonces, debo tener en cuenta mis ejes o mis puntos de rotación, que es por donde va a pasar o donde va a quedar mi pinza de recuperación, en este caso por costado. Debo tener en cuenta entonces mi línea de profundidad de sisa, aquí sí la puedo marcar o alinear perfectamente porque no la modifiqué, y desde ahí vuelve y juega. Si estoy trabajando algún tipo de desahogo, pues lo que hago es que vengo y doy el desahogo con el que vaya a trabajar y coloco el básico posterior correspondiente. Alineo mi línea de profundidad de sisa y vengo y marco básico posterior, teniendo en cuenta cada uno de los puntos de referencia. Marco entonces centro atrás, cintura posterior, cintura costado, simplemente como guía, y por donde va a ir mi vértice. Entonces, en este caso, ya para poder entender el plano, voy a venir y voy a marcar el desahogo, que es el nuevo costado o el nuevo punto de costado. Y voy a venir y voy a marcar los puntos de cintura. Debo tener en cuenta que como estoy teniendo una rotación o estoy dándole, digamos que una pinza por el costado, en este punto voy a tener una cintura posterior y otro punto de cintura delantero, que básicamente lo que estoy diciendo es esta medida de acá, que es la de la recuperación de talle o la pinza de recuperación de talle, es la que estoy trabajando ahora por costado. Quiere decir que si este es mi nuevo costado, voy a tener desde aquí pinza por costado. Si voy a trabajar el largo de la prenda, entonces digamos que en el manual, en la página número 39, más adelante ustedes van a ver ese análisis o esa interpretación, es simplemente un ejemplo para que se vayan contextualizando. Tenemos una camisa o una blusa con pinza por costado y con pinza por contorno. Recuerden que las pinzas por contorno las vamos a ver más adelante. Por el momento únicamente estamos trabajando traslados de pinza, teniendo en cuenta la pinza invisible, que es la recuperación de talle que trabajamos desde el básico. Entonces, básicamente lo que debo tener en cuenta es que si el largo de mi prenda, en este caso va a ser de 18 centímetros,
lo que debo venir a marcar es, yo estoy trabajando a mitad de escala, así que voy a trabajar mitad de escala, es los 18 centímetros desde la cintura costado posterior por el costado, ¿cierto? Y los 18 centímetros desde la cintura delantera por costado. Eso quiere decir que voy a manejar nivelaciones o largos diferentes teniendo en cuenta que tengo una pinza por costado, lo cual está haciendo en este caso que mi prenda quede por un costado más, digamos que largo y por el otro más corto, pero en realidad cuando yo ya empiezo a hacer la construcción, me voy a dar cuenta que cuando vuelva y cierre esta pinza, los costados vuelven a coincidir. Entonces, voy a trabajar aquí por diferencias para que no vaya a haber inconvenientes. En el delantero tengo una pinza, ¿cierto? Y esta pinza o este recorrido de pinza salió de la diferencia que tengo entre la cintura costado y la cintura del delantero, ¿cierto? Si voy a trabajar el largo de la prenda, debo tener en cuenta que un largo es lo que yo vaya a trabajar por la cintura del costado posterior, ¿cierto? Y otro largo, que viene siendo la misma medida, es lo que yo voy a trabajar desde la cintura del delantero, teniendo en cuenta que tengo una pinza para que coincida. Ahí la pregunta sería, profe, pero entonces estos largos que no me coinciden, ¿qué va a pasar? ¿O qué debo tener en cuenta? ¿O cómo lo voy a trabajar? Resulta que cuando usted haga el despiece de esto y haga la separación, en el momento en que usted cierre esta pinza, sea en papel o sea en tela, se va a dar cuenta que su costado vuelve y queda a la misma medida. Es decir, si yo vengo acá, cierro este punto, fíjese que él va a subir o va a quedar otra vez con la recuperación, y lo que vamos a hacer es que este punto que está quedando desnivelado vuelva y quede con mi punto de cintura costado. En este caso, para que podamos familiarizarnos un poco más con el plano, yo tengo acá mi vértice de pinza, que lo puedo venir a marcar, ¿cierto? Tengo acá mi vértice de pinza, todavía no voy a marcar ni voy a pensar en pinzas por contorno ni nada de eso, sino que simplemente voy a hacer la explicación general. Y voy a decir ahora que voy a cerrar la pinza para que ustedes se den cuenta cómo es que quedan los dos costados nivelados sin ningún tipo de que uno quede más largo o más corto. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es nivelar la pinza o cerrando la pinza. Para que nos quede un poco más claro, básicamente lo que hice fue tomar mi plano, trazar como si estuviera trabajando un despiece y voy a venir entonces aquí. Insisto, lo único que hice fue calcar mi delantero como si fuese a hacer un despiece, pero lo único que voy a hacer es la explicación, en este caso del traslado de la pinza. Entonces, si lo que yo estoy diciendo es que este delantero que tiene un desfase en largos o cinturas por la pinza, en el momento en que yo venga y cierre esa pinza, vuelve y me coincide con el costado, pues básicamente lo que estoy diciendo en este caso es que mis costados van a volver a quedar en el momento en que yo ya cierre la pinza del mismo largo o de la misma medida. En este caso pues ya hago la respectiva recuperación, que insisto, eso lo iremos viendo más adelante. Aquí es simplemente para que usted entienda cómo hacer el traslado de pinza. Fíjese que aquí tengo el piquete de cintura, y si yo vengo y hago comparación delantero ahora con posterior, fíjese que me está coincidiendo los dos largos, ¿cierto? Voy a marcarlo acá con otro color para que se den cuenta que ya cuando cerré la pinza, fíjese acá, la tengo abierta, vuelvo y la cierro. Y lo que me está pasando es que donde empieza la sisa, fíjese que me está coincidiendo el largo del costado hasta cintura y me está coincidiendo el largo del costado hasta largo de prenda. ¿Sí se dan cuenta? Quiere decir que es muy normal que a usted en los planos le quede así, de esta manera, desfasado, porque depende del traslado de pinza con el que usted esté trabajando. En este caso, que mi traslado de pinza es por sisa, pues voy a empezar a tener este tipo de desfases o este tipo de inconvenientes, que no es que sea un inconveniente, sino que debo tener en cuenta al momento de interpretar. Insisto, no estamos trabajando pinzas
hasta el momento por costados, por circunferencia, o sea, de ajuste como tal, sino que estamos trabajando la pinza de recuperación de talle, que todos los básicos la tienen. Es decir, no importa si es femenino, masculino o infantil, usted siempre va a encontrar desfases en la cintura. En este caso, que estoy trabajando es pinza por sisa. Fíjese que no voy a tener inconvenientes en las cinturas. ¿Por qué? Porque no estoy tocando el costado, no lo estoy ampliando. Si yo estuviese trabajando pinza por hombro, tampoco modificaría el costado. Si estuviese trabajando pinza por centro frente, tampoco modificaría el costado. Es decir, este tipo de planos donde tengo esas diferencias aplican o coinciden es únicamente para la pinza por costado. Vamos a hacer ya, digamos que el último ejemplo, por si de pronto hay alguna duda, pero pues lo ideal es que usted también lo ponga en práctica de acuerdo a la explicación que hemos dado. Entonces, vuelvo y juega, marco mi ángulo de 90 grados para poder alinear en este caso el básico con el que estoy trabajando. Desde ese ángulo de 90 grados vengo y coloco mi básico, alineando centro frente, línea de cintura. Marco en orden de las manecillas del reloj, en este caso escote, hombro, y resulta que la pinza la quiero en hombro. Entonces, ¿qué hago en este punto? Cojo eje de rotación, inclino o cojo mi cintura a costado y hago intersección con el ángulo de 90 grados que inicialmente trabajé. Desde ahí voy otra vez donde terminó mi punto de hombro, donde quiero que quede la pinza, marco y vengo y marco entonces ahora el costado. No estoy marcando línea de profundidad de sisa porque fíjese que aquí va recta y cuando lo modifico ya me inclina, entonces no la voy a tomar como referencia. Y vengo y marco entonces dónde va a quedar la pinza, en este caso por hombro. Lo que estoy haciendo es un traslado de la pinza de recuperación de talle, en este caso por hombro. Vengo y marco entonces donde quedó la sisa, ángulo de 90 grados, alineándome sobre centro frente para poder aplomar el plano, a poder aplomar el trazo. Y desde ahí, pues si estoy trabajando desahogo, doy desahogo. Si no, si estoy trabajando una prenda muy ajustada, pues no le trabajo ningún tipo de desahogo, sino que vengo y coloco mi básico, en este caso posterior, sobre la línea guía, o sea, línea de profundidad de sisa sobre la línea guía que acabo de trabajar, aplomo el básico y ahí sí vengo y marco entonces sisa, hombro, escote, centro atrás, cintura posterior, vértice de pinza posterior y en este caso marco donde quedó mi cintura posterior o mi cintura acostada. Fíjese que si yo prolongo este punto que fue el ángulo inicial de 90 grados que manejé, las cinturas me están coincidiendo porque no estoy modificando el costado, o sea, en mi básico mis costados coinciden. Quiere decir que si yo no trazo pinza por costado, sino que la hago en algún otro lado, no voy a tener que tener diferencias en el largo, sino que lo va a poder trabajar de la misma manera. Si voy a hacer entonces ya la construcción del plano, lo que hago entonces es marcar cada uno de mis puntos de cintura, aplomar o escuadrar, digamos que mis puntos de referencia para pinza, marco mi costado. Si estuviese dando desahogo, pues tendría que tener en cuenta el desahogo. Y desde ahí, por costado, ya vengo y doy el largo de la prenda. Como tengo cintura costado delantero y cintura costado posterior sobre la misma línea, pues lo único que hago es que vengo y doy el largo general al lado y lado de la prenda con el que vaya a trabajar. Y ahí sí, vengo y marco o vengo y cierro el plano. Y ya tendría entonces un básico con traslado de pinza por hombro, listo para poder empezar a trabajar en el plano, ya para poder empezar a hacer interpretación, es decir, trabajar ya las pinzas de ajuste por contorno, trabajar los desahogos por sisa, trabajar escotes y demás. En este caso, lo que tengo es una pinza por hombro. Entonces, debe tener en cuenta, insisto, los diferentes tipos de plano, ya aplicándolo a teoría de construcción.
y que únicamente si usted tiene una pinza por costado, debe tener en cuenta que sus largos se van a modificar. ¿Por qué? Porque está modificando o ampliando la parte del costado delantero a diferencia del costado posterior. Pero que cuando usted ya vaya a hacer la construcción, sea que usted cierre en papel o sea que usted confeccione, los costados van a quedar del mismo largo sin ningún tipo de modificación.